Disponer todo nuestro ser, todo nuestro corazón a escuchar la palabra y a recibir de ella todo el provecho que tú tienes para entregarnos, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, a concentrarnos, a estar atentos, y ayúdame, Señor, a predicar fielmente tu verdad, Padre, y nada más que tu verdad, a predicar tu palabra santa con fidelidad, Señor. Por favor, que ella impacte nuestros corazones, impacte nuestras vidas y nos transforme conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Leamos, como decía nuestro hermano Esteban, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Dice este pasaje: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces, en el mensaje anterior vimos que había una diferencia radical entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Ambos reinos demandan completa obediencia, demandan completa sumisión y demandan adoración, ¿cierto? En eso se parecen, pero son completamente distintos, porque hemos visto que el reino de las tinieblas está completamente derrotado, ¿cierto? No tiene ninguna posibilidad de triunfo, y es incomparable al reino de Cristo, que es el seguro vencedor, ¿cierto? Que se establecerá sobre todas las cosas y que nada puede frustrar los propósitos de este rey, ¿cierto? Entonces son un contraste muy pronunciado. Pero vimos que no solo hay un contraste entre Satanás y Cristo, sino que también hay un contraste entre los seguidores de uno y otro, ¿cierto? Los marcados de la bestia fueron engañados, están muertos espiritualmente, son rebeldes al Señor y a su palabra y odian a la iglesia. Son esclavos del engaño y su adoración a la bestia simplemente refleja lo que hay de podrido en sus corazones, ¿cierto? Pero por otra parte, los redimidos por Cristo, muy por el contrario, han sido regenerados por el Espíritu Santo, sus corazones han recibido vida de parte de Dios y el Espíritu les da poder para andar en obediencia y una vida nueva delante de Él. Y vimos que exhibían estos seguidores de Cristo características claras, que son las virtudes del reino de Dios y que reflejan el carácter de Cristo que está impreso en sus corazones. ¿Y qué era lo que hacía la diferencia entre los seguidores de Cristo y los seguidores de la bestia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estar en la multitud de los redimidos y estar entre aquellos que fueron marcados por la bestia? No es que sea mejor o peor persona, ¿cierto? No es que te porten mejor o peor, sino que la diferencia la hace Cristo, su obra y su obediencia, ¿cierto? Perfecta al Señor, su sacrificio perfecto hecho una vez para siempre, para santificar a los suyos. Solo Él puede redimirnos, solo Él puede salvarnos, decíamos,
Solo Él puede hacernos uno de los suyos. Y seamos redimidos o no, el único camino que tenemos, la única opción que tenemos es ir a los pies de Cristo. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo este contraste entre los seguidores de Cristo y los seguidores de la bestia, que ya ha sido expuesto en las predicaciones anteriores, sigue desarrollándose en este capítulo, en este pasaje. Entonces debemos verlo como una continuidad con lo que ya hemos estado viendo anteriormente sobre este tema. Entonces vemos los primeros dos versículos que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias, hermano. Entonces nos habla de otro ángel, dice. ¿Qué significa que diga que es otro ángel? Que antes había mencionado a otro ángel, ¿cierto? O sea, que está dentro de un grupo de ángeles que él está mencionando. Y si recordamos, el último ángel que había mencionado es el que tocaba la séptima trompeta, que daba paso al reino de Cristo, al establecimiento del reino de Cristo, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que él, al referirse a otro ángel, está recibiendo un continuo de revelaciones de parte del Señor. Y el ángel vuela por el cielo como un águila, así como revoloteaban las aves antes de que hubiera una batalla entre dos ejércitos, y lo que está anunciando, o la forma en que está volando, nos revela que un juicio se aproxima. Un juicio se aproxima, un evento importante se aproxima. El evangelio eterno, dice, se predica a los moradores de la tierra. En Apocalipsis, cuando se habla de los moradores de la tierra, se está refiriendo a todos los habitantes, a todos los que viven en la tierra. Y de esto entendemos que todos los habitantes de la tierra deben escuchar el evangelio eterno de Dios. Es una noticia que debe ser conocida por todo ser humano, por toda criatura. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Nosotros no debemos hacer distinciones de personas, no, este pueblo no debe conocer, son muy malos. No, todo pueblo, toda lengua, toda nación, todos los habitantes de la tierra, sea pobre, sea rico, de la raza que sea, ¿cierto?, del género que sea, tenemos que predicarle el evangelio. Y es algo que Jesús da por hecho. Dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es algo que Jesús encomendó a su iglesia, pero a la vez es algo que Jesús anuncia como algo que está seguro, que va a producirse. El evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Entonces, el mandato para la iglesia es dar a conocer este mensaje, esta noticia de la obra de Cristo a toda criatura. Si nos llamamos Iglesia de Cristo, entonces somos parte de este grupo que tiene esta misión de dar a conocer este mensaje a toda criatura. Hemos recibido este mandato, como decíamos a propósito de Apocalipsis 11, la congregación que se caracteriza por no dar testimonio del mensaje que ha recibido no puede llamarse iglesia realmente. La iglesia va a testificar, la iglesia va a entregar este mensaje. Pero en este caso, fijémonos en un punto: no se presenta como buenas nuevas de salvación el evangelio eterno. Se presenta como anuncio de juicio, llamando urgentemente a temer a Dios, a adorarle, a darle gloria. Como ha dicho el bien conocido por nosotros, Paul Washer, el evangelio es una buena noticia para aquellos que creen, pero una condena de muerte para todos los que no creen, ¿cierto? Entonces, en esa clave debemos entender este pasaje. Entonces, este pasaje ya no está en clave de la gracia, sino en la clave del juicio que se aproxima. Ya no hablamos del Cordero entrando en un burrito, ¿cierto?, a Jerusalén, como aquel que viene a traer salvación, sino hablamos del Cordero con rostro de león, ¿cierto?, el león de la tribu de Judá, quien vendrá rodeado de sus ángeles a traer realmente el juicio y la retribución a cada uno según sus obras, y que va a destruir a sus enemigos con la espada de su boca. Entonces aquí ya no estamos hablando, repito, en la clave de la gracia, sino en la clave del juicio que se aproxima.
Y se nos dice que este ángel habló, ¿cómo? Con gran voz, dice. Se trata de una voz potente, poderosa, de modo que nadie puede decir que no escuchó este mensaje, porque el ángel se pone al medio del cielo, ¿cierto? Se pone al medio del cielo y habla con gran voz. Entonces eso nos dice que él se posicionó en un lugar donde pudiera ser escuchado. Y habló también de manera que pudiera ser escuchado. Pero sabemos que no solo importa oír el mensaje, sino reaccionar ante este mensaje de una forma correcta, ¿cierto? Porque Esteban, el mártir de la iglesia, predicó a una audiencia de fariseos, ¿cierto? Y de ancianos de Israel, y predicó muy bien la palabra. Pero estos ancianos rechinaron sus dientes contra él y lo mataron, lo apedrearon, ¿cierto? Pero por otra parte tenemos a Lidia de Tiatira, ¿cierto? En Hechos 17, que ella escuchó la palabra que estaba predicando Pablo y se dispuso a escucharla atentamente y a obedecerla, que no era otra cosa lo que predicaba Pablo que el Evangelio del Señor. Entonces, no solo importa escucharla, que llegue la onda sonora a nuestro oído, ¿cierto? Sino que reaccionar correctamente a esta palabra. Entonces este Evangelio eterno no deja indiferente a nadie. Nadie queda impávido sin ninguna reacción. O se le rechaza, ¿cierto? Con furor, aunque en realidad no se demuestre tanto ese rechazo, pero o se le rechaza o se le acepta en arrepentimiento y fe. Pero nadie puede quedar indiferente ante esta gran voz de la que está hablando este pasaje. Y el llamado se extiende ¿a quiénes? ¿A quiénes se extiende este llamado? Como decíamos, a todos los habitantes de la tierra. Y por el contexto de este pasaje, podemos inferir que se está refiriendo a personas que todavía no han escuchado un llamado a adorar a Dios, a temerle, a guardarle reverencia, que hasta ahora han sido indiferentes al Dios que creó y sustenta todas las cosas, del cual todo ser viviente recibe vida. Hasta ahora estas personas han vivido indiferentes al verdadero Dios. Quizás adoraban a un Dios, adoraban a algo que ellos llaman Dios, a un ídolo o a lo que sea, pero algo estaban adorando, pero no al Dios verdadero que vino al mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Cristo en quien habita toda la plenitud de la deidad. No han adorado a este Dios. Entonces por eso este ángel hace un llamado urgente a todos estos moradores de la tierra para que adoren a Dios y le teman. El llamado es a temer a Dios, a darle gloria, a adorarlo, y la razón urgente por la que se invita a hacer todas estas cosas es porque su juicio se aproxima. Su juicio se aproxima, la hora de su juicio ha llegado. Deben creer en quien hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y si vemos aquí se refiere a los elementos, ¿cierto? A los componentes de los que todo hombre toma lo necesario para vivir. Sin estas cosas no podemos vivir, ¿cierto? Entonces se refiere a lo más básico de la existencia del hombre. Y el hombre, como nos cuenta Romanos 1, ha cambiado la gloria del Dios inmortal por adoración a cosas que Dios creó, ¿cierto? Cosas corruptibles, confundiendo la creación con el Creador. Eso es lo que ha hecho el hombre en su pecado. Ha confundido la creación con el Creador. Por nuestro pecado tendemos a adorar las cosas que Dios creó en vez de adorar al Creador de las cosas. Pero este ángel pone las cosas en orden. Llama a adorar, a temer, a dar gloria al Creador, a quien ha hecho todas las cosas y las sostiene en existencia. Y esto nos lleva a Cristo, porque como dice Colosenses, capítulo 1, 16, 17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, este llamado es adorar a Cristo, el Creador de todas las cosas, en quien todas las cosas han sido hechas. Entonces, si nos fijamos en este llamado, vamos a ver que es muy distinto al que hacen muchas iglesias hoy día. El llamado de la iglesia hoy día, de gran parte de las que se profesan cristianas, está centrado en el hombre y en sus intereses, ¿cierto? Se nos dice: Dios es más grande que tu problema. Ven a Cristo y sé sano de tus dolencias. Ven a Cristo
y disfruta la restauración en tu vida. Se vende a Cristo como un producto o un servicio que uno podría comprar en un mall o contratar por internet. Pero este llamado de gran parte de la iglesia actual es blasfemo en realidad, si uno lo ve, si uno lo compara con este llamado verdadero, ¿cierto? Es una degradación del Cristo de la palabra, es un insulto a ese Cristo glorioso. El llamado verdadero que vemos aquí es a temer a este gran Dios, a darle gloria, a adorarlo. El centro del llamado es Él, no nosotros. El enfoque del llamado es la gloria de Dios, no nuestros intereses, no nuestros gustos. Claro que el que viene a Cristo va a ser bendecido, va a disfrutar de una bendición en su vida por su gracia, por su misericordia. Claro que va a ir viendo transformada su vida por la gracia, ¿cierto? Por este Espíritu que va obrando en nuestros corazones. Pero todo esto va a ocurrir cuando hacemos el énfasis correcto, que es la gloria de Dios, no nuestros intereses, no nuestras necesidades. Y viene cuando entendemos todos estos conceptos de la bendición, el bienestar, la salvación, la restauración, según la palabra de Dios y no según nuestras opiniones e ideas. Entonces la esencia del mensaje del ángel es realzar la diferencia entre adorar al Creador de todas las cosas y adorar a la bestia, que en realidad no es otra cosa que adorar a Satanás, que es un destructor. A diferencia de Dios, que es el Creador, Satanás viene a matar, a destruir, a robar. La primera frase para los niños entonces es: Dios es digno de que lo adoremos y le sirvamos. Dios es digno de que lo adoremos y le sirvamos. Vamos a ver el segundo ángel. El primer ángel se podría titular el Evangelio Eterno. Este segundo ángel se podría titular la insensatez de la rebelión. Tal en el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad, como se menciona acá, porque ha dado de beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vemos que se reitera el ha caído. Hemos dicho anteriormente que cuando se pasa esto, se quiere enfatizar lo que se está diciendo, ¿cierto? Cuando se repite algo. Entonces dice ha caído, y con eso se nos está diciendo que es un acontecimiento muy importante el que ha ocurrido, la caída de esta Babilonia, de esta gran ciudad. Y esto hace eco de algo que ya está en Isaías. Isaías 21:9 dice: cayó Babilonia. ¿Se fijan el paralelo? Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Históricamente Babilonia es el imperio que destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo que estaba en esa ciudad. Históricamente también esta ciudad había caído varios siglos antes, era un imperio que había caído varios siglos antes de que Juan escribiera esto. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de Babilonia? Si es un imperio que ya había caído antes. Mauns llama a Babilonia el símbolo del espíritu de impiedad que en todo tiempo seduce a las personas para que se aparten de la adoración del Creador. Es el símbolo del espíritu de impiedad que en todo tiempo seduce a las personas para que se aparten de la adoración del Creador. Se trata entonces de una corrupción moral, un sistema de corrupción moral y espiritual, una confusión de la verdad con la mentira que lleva a las personas a desviar la gloria que solo corresponde a Dios y dársela a algo que no es Dios. Kistemaker dice que Babilonia es enemiga de Dios, que como potencia mundial oprime a los santos. De ahí que el nombre simboliza el gobierno del anticristo que persiste hasta el fin del tiempo. ¿Se acuerdan en otro pasaje donde decía la gran ciudad? Donde hablaba de la gran ciudad. En Apocalipsis 11, cuando hablamos de los dos testigos, dijimos que ellos morían, o sea, eso dice Apocalipsis, morían en la gran ciudad, ¿cierto? Y ahí la gran ciudad era el lugar donde ellos estaban, en la plaza de la gran ciudad, ellos estaban ahí, sus cadáveres, y luego eran resucitados. Pero ahí vemos que es un sistema de maldad, ¿cierto? Un sistema de maldad y de engaño.
Entonces, como sistema de maldad, Babilonia no ha caído, está en pie, sigue en pie. Pero su derrumbe es tan seguro que el ángel lo anuncia ya como si fuera un hecho. Y Juan lo escribe como si fuera parte del pasado. Toda esa torre de Babel que nosotros vemos, que se alza arrogante y rebelde contra Dios, caerá sin contemplación y será destruida y desmenuzada. Nosotros vemos hoy su soberbia, ¿cierto? Nosotros si miramos, vemos este sistema de maldad tan blasfemo y tan arrogante, y vemos su soberbia, vemos sus blasfemias, ¿cierto? Pero por la palabra de Dios sabemos que tiene sus días contados y que ya no será más. Y podemos anunciar su caída con tanta seguridad como si fuera un hecho pasado. Ahora se nos dice que Babilonia hizo que todas las naciones bebieran del vino del furor de su fornicación. Y esto nos remite a otro pasaje, y aquí vamos a ver también qué maravilloso como la palabra está conectada. En Jeremías 51:7, fíjense lo que dice: en la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Entonces acá nos habla del vino del furor y de la fornicación, ¿cierto? Son dos pecados que pueden desquiciar a una persona, haciendo que se sumerja en ellos y que pierda el juicio. La embriaguez y la fornicación hacen que se pierda el juicio. Poseen de tal manera a una persona, cuando la persona se entrega a ellos, que la persona termina actuando no por entendimiento, no por razón, sino que para satisfacer su placer. En Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Son pecados que quitan el juicio, que hacen que una persona actúe de manera insensata. Con esto, ¿qué se nos está diciendo? Que las naciones del mundo, los habitantes de la tierra, están intoxicados con su repudio a Dios y su repudio a la palabra de Dios, y se han vuelto hacia el culto al poder que rige todas las esferas de la vida. Se han vuelto hacia el culto al pecado. La rebelión y la soberbia en contra del Señor hacen perder la cabeza. Recordemos, hermanos, que la rebelión, la desobediencia, son las marcas de quienes siguen a la bestia y al dragón. La rebelión y la desobediencia son las marcas de Satanás, finalmente, y que llevan también impresas sus seguidores. Eso es lo que caracteriza a los seguidores de la bestia. Entonces, si nosotros vemos rebelión en nuestra vida, si nosotros vemos que hay áreas de desobediencia duras en nosotros, tenemos que recordar que la rebelión y la desobediencia son marcas de aquellos que siguen a Satanás en su rebelión contra el Señor. Entonces, las personas que viven en esta rebelión y en esta soberbia, que viven sin oír su palabra, ¿cierto?, están viviendo sumergidos en necedad y en locura espiritual. Están locos espiritualmente, son necios espiritualmente. Por más que se hagan asesorar por gente que se considere sabia, por gurúes, por guías espirituales, por motivadores o cualquier cosa que se le parezca, estas personas están sumergidas en necedad, en insensatez, en irracionalidad, y todas estas cosas los están encauzando hacia la ruina y la destrucción. Pero si nos fijamos en la referencia de Jeremías, Babilonia no deja de ser una copa que está en las manos de ¿quién? Del Señor, dice, dando a beber al mundo el vino de su propia insensatez. Es la imagen del Señor entregando al mundo a su propia rebelión, abandonando a los rebeldes a la locura de su desobediencia, entregándolos a la mentira de que ellos quisieron creer, porque no quisieron seguir a la verdad. El Señor los entregó a la mentira. Es un instrumento por el cual el Señor entrega a los rebeldes a seguir su camino que ellos han escogido hacia las tinieblas más profundas. Y solo la palabra de Dios nos reforma, nos puede reformar y transformar hasta lo más profundo, para renovar nuestra mente y nos va a permitir estar sobrios ante esta embriaguez de Babilonia y mantenernos puros ante la inmundicia de la fornicación de Babilonia. Fijan, solo la palabra de Dios es el remedio para esta embriaguez y para esta fornicación, y nos da sobriedad y nos da pureza ante estos pecados que son característicos de Babilonia. Entonces, la segunda frase para los niños
La rebelión contra Dios nos vuelve locos. La rebelión contra Dios nos vuelve locos. Tenemos el tercer ángel. El primero trae el Evangelio eterno. El segundo nos habla de la insensatez, de la locura de la rebelión. Y el tercero nos habla de las consecuencias de la rebelión. Dice en los versículos 9 al 11: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Terrible pasaje, ¿cierto? El tercer ángel advierte de las consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen, que podemos decir, en otras palabras, las consecuencias de la rebelión ante el Señor y su palabra. Se dirige aquí a los que ya están rendidos a los pies de la bestia, a los que ya han recibido su marca y están envueltos en este culto idólatra a la bestia y a su imagen. La esencia de este mensaje es la ira de Dios que espera a quienes se han entregado a esta idolatría, a esta rebelión. Entonces los adoradores de la bestia y de su imagen, es decir, aquellos que se rindan ante el sistema humano, ante esta estructura rebelde al Señor y a su palabra, compuesta por todos los que no creen en Cristo y rehúsan rendirse a Él como Señor, todos ellos recibirán el vino puro de la ira de Dios y deberán beber este vino no diluido en la copa de la ira de Dios. Y esto no va a haber forma de que lo puedan evitar, no va a haber forma de que puedan huir de esta copa de la ira de Dios. Y justamente cuando se nos dice que este vino de la ira ha sido vaciado puro, se nos está diciendo que no ha sido diluido, porque en ese tiempo era una práctica muy habitual diluir el vino, ¿cierto? Con agua o con otra sustancia. Pero acá se está hablando del vino puro, no será diluido. La ira de Dios se derramará completa sobre ellos, ni una gota de su furor se perderá. No se echará nada a este vino que pueda suavizar su efecto. Su poder será completo, pleno. El enojo de Dios por el pecado y la desobediencia de los incrédulos se va a manifestar en su máxima expresión. Se desplegará con toda su fuerza y sin nada que pueda detenerlo o aminorarlo. Puede que los adoradores de la bestia tengan los aplausos y la aprobación del mundo hoy día, mientras su gobierno dure en la tierra, pero las consecuencias de haberse postrado ante ella y ante su imagen son terribles. Las personas que hicieron esto van a recibir el vino de la ira de Dios puro en su copa. Serán atormentados eternamente y su castigo no tendrá fin. Es tan terrible la descripción que dice que no tendrán reposo de día ni de noche, ninguno de los que adoró a la bestia o su imagen. La Escritura dice que van a ser atormentados con fuego y azufre. El fuego, sabemos, o en realidad podemos imaginar el dolor que produce, ¿cierto? Si alguien se ha quemado puede hablarnos sobre eso, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de estar envueltos en fuego por siempre, ¿cierto? Y el azufre emite un hedor de podredumbre, ¿cierto? Y las personas van a ser atormentadas en estas dos cosas, fuego y azufre. Los rebeldes a Dios pagarán por toda la eternidad con un sufrimiento que no se puede describir. Acá se nos está dando una idea simplemente, pero no se puede describir el sufrimiento que espera a los rebeldes a Dios. Y se nos dice que serán atormentados, ¿en presencia de quién? ¿Qué dice el versículo? En presencia de los santos ángeles y del Cordero. Esto nos indica que, contrario a lo que se cree, el infierno no es un lugar donde gobierna el diablo, ¿cierto? Muchos creen eso, incluso evangélicos. No, el infierno es un lugar donde gobierna Dios y donde el diablo es uno más de los atormentados.
El infierno es gobernado por el mismo Dios y Dios está presente allí, pero no en su forma amorosa, ¿cierto? No en su forma llena de gracia, sino en su forma de ira, derramando su ira contra la maldad. Eso dice acá, ¿cierto? O sea, no podemos sacar este versículo de la Biblia. Ahora alguien puede preguntarse cómo un Dios de amor puede derramar su ira de esta forma. Si Dios es amor, ¿por qué Él va a hacer esto tan terrible? Perdón. Como muchos han escuchado, Dios es amor, efectivamente, pero si Él ama, Él debe odiar algunas cosas. A lo mejor suena raro esto, pero si Él ama infinitamente el bien, que es Él mismo es el bien, ¿cierto? Y Él ama infinitamente el bien, entonces Él odia también infinitamente el mal. Él odia infinitamente el mal, que es la rebelión a su voluntad. Entonces, tanto como Él ama con todo su santo ser aquello que es conforme a su carácter, Él aborrece también con todo su ser aquello que signifique rebelión en su contra. Es por eso que un solo pecado, hermanos, un solo pecado, por pequeño que parezca a nuestros ojos, tiene como castigo la muerte eterna. Un solo pecado, por más minúsculo que nos parezca, merece la condenación por los siglos de los siglos. Esto porque Dios es infinitamente bueno y justo. Y el pecado entonces es una ofensa eterna, porque es una ofensa contra un Dios eterno. Y merece entonces un castigo eterno. Por eso vemos aquí que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ellos han ofendido con una ofensa que es eterna. El peso de esa ofensa es eterno, porque va contra un Dios eterno. Y por eso, hermanos, también es que el eterno Hijo de Dios debió pagar el precio por nuestros pecados, para que aquellos que creen puedan ser salvos. Solo el Hijo de Dios podía pagar esta condena de muerte eterna, sufriéndola en nuestro lugar. Lo que sufrió Cristo en la cruz no fue simplemente un castigo físico. Él sufrió la ira de Dios, la ira eterna de Dios, derramada sobre su ser. Y por eso Él puede ser nuestro sustituto, ¿cierto? Puede haberla sufrido en nuestro lugar, esa ira eterna de Dios. Porque Él la soportó en lugar de los pecadores. Por eso Él puede salvar a todos los que creen en Él de esa muerte segura que espera a los pecadores. Se nos dice que este tormento es por los siglos de los siglos y que los adoradores de la bestia no tienen reposo de día ni de noche. ¿Podemos imaginar esto, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en qué significa por los siglos de los siglos? Y que no van a tener reposo ni de día ni de noche. Yo creo que todos hemos escuchado aquí a personas que dicen el infierno acá en la tierra, ¿cierto? Que dicen, no, acá nosotros pagamos todo con estos sufrimientos que vivimos, el infierno es acá. Pero esa frase, a la luz de este pasaje, no tiene sentido, hermanos. Aún el más malvado de los que ha pisado esta tierra tenía momentos de tranquilidad, reposo, risa, placeres, satisfacciones o descanso. Disfrutaba del sol, de la lluvia, de las delicias de la comida, de los placeres del cuerpo, del reposo del sueño. Pero aquí en este lugar de tormento no hay reposo. No hay reposo, no hay descanso. Cuando nosotros estamos expuestos al frío, pensamos en ese momento en que nos vamos a abrigar, ¿cierto? Vamos a estar en un lugar calentito y al final nos abrigamos y nos confortamos, ¿cierto? Tenemos alivio. Pero en este lugar no existe la palabra alivio. No existe ni siquiera la idea de alivio. Cuando te encuentras bajo el sol abrasador, caminando por ejemplo en la calle, con un sol envolvente que lo cubre todo, ¿cierto? Y estás sudando, acalorado, tienes sed, y piensas en ese momento en que vas a tomar un vaso de agua, vas a estar en un lugar fresco, y encuentras ese lugar y tomas ese vaso de agua y te regocijas con eso. Pero acá no va a existir eso. No va a existir un vaso de agua que pueda reconfortarte. No va a existir un lugar fresco donde tú te vas a poder regocijar. Se trata de sed eterna, hermanos. ¿Podemos imaginar eso? Sed angustiante, desgastante, una sed que nos consume, pero que no se sacia nunca. Es una sed eterna, interminable.
un calor insoportable y envolvente que oprime al ser hasta destruirlo, pero que no lo va a destruir, sino que va a seguir por los siglos de los siglos. Los adoradores de la bestia van a desear la muerte, pero la muerte no va a llegar, va a huir de ellos. No hay reposo, no hay descanso, no existe esto en este lugar. Ellos rehusaron encontrar su reposo en Cristo durante su vida, y ahora en este lugar tienen lo que querían, estar lejos de Cristo. Pero ahora van a comprender que el verdadero reposo solo se encontraba en Él, y por eso nunca van a encontrar reposo. Pagarán el precio de su rebelión por los siglos de los siglos. Y si queremos pensar en la idea de eternidad, alguien dio un ejemplo que me pareció muy gráfico. Imaginemos que existe una montaña de arena, del tamaño del monte Everest. Y cada 1000 años, fíjense, cada 1000 años, un gorrión vuela hacia esa montaña, toma un granito de esa arena y lo traslada hacia otro lugar. Vuelven a pasar 1000 años y el gorrión vuelve a volar, toma otro granito de arena y lo lleva a otro lugar. Vuelven a pasar 1000 años y el gorrión vuelve, toma otro granito y lo lleva. Y así cada 1000 años va llevando un granito de ese monte gigante de arena. Cuando él haya trasladado todo ese monte gigante de arena, no habrá pasado ni un segundo en la eternidad. Así podemos hacernos una idea de qué es la eternidad. Y en este lugar no va a existir reposo. La última frase para los niños: la desobediencia a Dios se paga con castigo eterno. La desobediencia a Dios se paga con castigo eterno. Por último, la conclusión, que la vamos a fusionar con los últimos 2 versículos. Dicen estos versículos: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La situación de los adoradores de la bestia, que repetimos, no son más que los rebeldes al Señor, contrasta con aquellos que son llamados los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se nos llama a tener paciencia en medio de las pruebas que vienen de vivir en un mundo rebelde al Señor y que adora a la bestia y a su imagen. Debemos tener en cuenta, cuando oigamos estas palabras que acabamos de leer, el terrible final que espera a quienes no quisieron someterse al Señor y a su palabra, a quienes se entregaron al sistema rebelde de este mundo, que resistió a Cristo y que no quiso unirse a su iglesia. Y aquí tenemos que ser claros, hermanos. Sostenemos con mucha fuerza que la salvación es por fe, no por obras. La salvación es por fe en Cristo, en su Evangelio. Pero con la misma fuerza vamos a decir que el Espíritu produce frutos en la vida del creyente, frutos de santificación que se pueden ver, porque el Espíritu va forjando el carácter de Cristo, va imprimiendo el carácter de Cristo, el sello de Dios en la persona que ha sido redimida. Tal como el adorador de la bestia tiene una marca y un sello que es propio de la bestia, que es la rebelión y la desobediencia, la idolatría, el creyente en Cristo tiene el sello de Dios, el Espíritu que lo va transformando conforme a la imagen de Cristo. Entonces, de un cristiano no solo se dirá que cree, sino también que guarda los mandamientos de Dios. Una fe que puede perseverar constantemente en un camino distinto al de los mandamientos del Señor es una fe falsa, engañosa e impostora. La verdadera fe nos lleva a amar la ley de nuestro Dios, a amar los mandamientos de nuestro Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice la palabra. ¿Cuánto amo tu ley? Ahora quizá esta fe decaiga
al ver la prosperidad de los malvados, al ver que los desobedientes al Señor van logrando sus propósitos, van construyendo este reino que va a conquistar a todo tribu, lengua, pueblo y nación, ¿cierto? Que aumentan en poder e influencia. Pero debemos ver lo que dice el Salmo 73 y tener la misma disposición. Dice este Salmo, versículos 15 al 19. Decía el salmista, porque veía la prosperidad de los impíos, ¿cierto? Y él decía, en verdad, ¿de quién me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios, y fíjense lo que pasa. Allí comprendí cuál sería el destino de los malvados. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Entonces, el salmista tuvo alguna comprensión de lo que dice este pasaje, que va a pasar con los malvados. Comprendió cuál era el fin de ellos. Y así nosotros tenemos que hacer lo mismo. Comprender que el seguir ese camino tiene ese fin de destrucción y de ruina eterna. Entonces debemos mantenernos de pie en fe, como viendo al invisible, sabiendo que Él destruirá a sus enemigos. Es su causa, no la nuestra. Es su creación, no la nuestra. Es su reino, no el nuestro. Él es el Señor y nosotros simplemente somos siervos, que tenemos el enorme privilegio de trabajar para Él y de haber sido rescatados de nuestros pecados y nuestra maldad por la obra de su amado Hijo Jesucristo. Solo pensemos, hermanos, en esto que acabamos de ver de los adoradores de la bestia. Eso es lo que nosotros merecíamos, con nuestro corazón rebelde a Dios. Y el Señor, por Jesucristo, nos rescató de eso. Nos rescató de esa muerte segura y terrible. ¿Cuánto debemos adorar a Cristo y amarlo con todo nuestro ser? La situación de los que adoran al Señor, de esos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es diametralmente opuesta a la de los adoradores de la bestia. Mientras estos últimos son castigados eternamente y nunca tendrán reposo, los que mueren en el Señor dice que descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Mientras los adoradores de la bestia beben el vino del furor, de la ira de Dios, los santos son llamados bienaventurados, felices. Es tan gloriosa su situación, hermano, tan gloriosa la situación de los que siguen a Cristo, que aún en la muerte pueden ser llamados bienaventurados. Hermanos, la muerte es una tragedia. El pecado introdujo la muerte y la muerte es una tragedia. Es la destrucción de nuestro ser, la corrupción total de nuestro ser. Y si uno ve los filósofos cristianos, los filósofos seculares, ¿cierto? Los existencialistas, la gente que ha reflexionado sobre la vida del hombre, para ellos la vida del hombre es una tragedia que termina en la muerte, que la muerte destruye todo lo que es el hombre finalmente. Pero para el cristiano, para el que muere en Cristo, puede ser llamado bienaventurado. Dice bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Nos damos cuenta de eso, hermanos? Cuando alguien deja este mundo, ya sea por enfermedad, porque le cortaron la cabeza en una persecución, porque lo quemaron, por cualquier causa, si ha muerto en Cristo, es llamado dichoso, es llamado bienaventurado. Solo el cristiano puede ver la muerte como un descanso lleno de gozo. Quien no está en Cristo solo puede esperar un tormento sin reposo, sin descanso, por toda la eternidad. Lo que vimos hoy es que la forma en que morimos, la forma en que damos este paso a la eternidad sin retorno, porque no hay vuelta, damos este paso y no hay vuelta, es sin retorno y es un paso a la eternidad. Entonces la forma en que damos este paso, la forma en que morimos, es simplemente un reflejo de la forma en que vivimos. Si ahora no estamos viviendo para Cristo, no podemos esperar una muerte de los santos.
Esa es para quienes vivieron en Cristo. La forma en que vivamos va a ser la forma en que muramos. No hay opción, o adoramos a la bestia o adoramos a Cristo. O nos postramos ante la imagen de la bestia, o nos postramos ante Cristo reconociéndolo como Creador y Señor de todo. No hay otra opción. No te engañes, no hay otra opción. No hay una opción del medio, no hay una opción para los más o menos. No hay otra opción. O adoras a la bestia, o adoras a Cristo. O tienes el fin de los que adoran a la bestia, o tienes el fin de los santos. Por eso te pido que medites hoy en tus caminos, hermano. Medita hoy en tus caminos, tú que estás aquí. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has rendido a Él? ¿Has entregado tu ser a sus pies? Veamos esa tumba vacía que nos dice que Cristo resucitó y está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Si no has creído en Él, ahora es el momento para venir a los pies de la cruz y arrepentirte de tus pecados. Cristo es el único que puede salvarte. No hay otra forma de salvarse, hermano. No hay otro camino. Aún es tiempo de buscar a Cristo mientras puede ser hallado. Llamarlo mientras nos puede oír. Habrá un tiempo cuando llamemos y no se abra la puerta. Habrá un tiempo cuando alguien grite su nombre y Cristo no va a escuchar. Nunca os conocí. Cree en Cristo y sé salvo. Y si ya crees en Cristo, aférrate a Él. Y no permitas ni un más mínimo ápice de rebelión en tu vida. Teme a Dios. Dale gloria. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Señor, al ver esto solo podemos estremecernos, Señor. No nos dejes ni por un minuto diluir lo que está escrito aquí y inventarnos excusas o consolaciones o simplemente decir eso va a ocurrir más adelante o no me va a ocurrir a mí. Señor, ayúdanos a creer esta palabra completamente y vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos a ser de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque somos tan débiles y tan porfiados, Señor, y tan rebeldes. Queremos ser de aquellos que están contigo, Señor, de aquellos que creen en ti. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a nuestra debilidad. Nos encomendamos a tu gracia. Sálvanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor.
Amén, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Solamente, hermanos, quería recordar, este fin de semana, el día viernes, no tuvimos nuestra reunión de oración y quería invitarlos a que puedan, hermanos, asistir este viernes a nuestra reunión de oración. Si estamos complicados por algo, si estamos pasando alguna situación grave, quizás tenemos alguna lucha, tenemos alguna tentación, todo eso, hermanos, debe ser presentado al Señor en oración. Y no basta, hermanos, aunque estamos llamados a hacerlo, ¿cierto?, en nuestros devocionales o en nuestro tiempo a solas con el Señor. En la palabra nos exhorta, hermanos, a orar también juntos, a estar reunidos en adoración. Así que el día viernes a las 7:30 comenzamos, y como decía también Alex, nuestro pastor Alex, el día domingo, hermanos, a las 10 de la mañana iniciamos también nuestra oración. Empieza el día del Señor, por lo menos acá, ¿cierto?, reunidos. Así que los invitamos, hermanos, para que podamos honrar al Señor con nuestros tiempos. Se entiende que en algunos momentos cuesta, es difícil. Quienes tenemos hijos también de repente nos vemos complicados por distintas situaciones. Pero, hermanos, que nuestra forma de actuar refleje también lo que decimos creer, ¿cierto? Y que es que adoramos al Señor con todo lo que tenemos, incluso con nuestro tiempo. Hermanos, entonces, el Señor les bendiga. Que estén muy bien y hemos terminado el día de hoy. Siendo yo un gran pecador, extraviado en